De patotoxicidad por fármacos, un poco aburrida, pero importante porque conforme van saliendo nuevos productos, van saliendo nuevas interacciones y van saliendo nuevas reacciones a nivel hepático. Así que hablemos un poquito de esto. Los tips los pueden buscar ustedes en las páginas y está bajo el nombre de DILI, D-I-L-I, Drug Induced Liver Injury. O sea, es como DILI, que ustedes lo pueden encontrar en diferentes páginas. Van a encontrar una serie de publicaciones asociadas a esto y los tips son los que vamos a mencionar un poquito acá y que tengan presentes. Básicamente la frecuencia con que se induce una lesión hepática en particular es básicamente una de las razones por las cuales un fármaco entra al cadalso, entra a ser considerado como parte de los efectos adversos que podrían llevar a cualquier fármaco a retirarse. Se considera que más del 50% de casos de falla aguda hepática en Estados Unidos tienen que ver con la presencia de un medicamento. Más del 75% de casos de reacciones idiosincráticas por fármacos requieren o llegan a trasplante de hígado muerto, o sea, de los que presentan insuficiencia hepática aguda, que no todos presentan insuficiencia hepática aguda, gracias a Dios. Hay un esfuerzo por el INH americano, más que el de acá, y la FDA americana, para mejorar la comprensión de este tipo de situaciones y que se mejore la ocurrencia, o sea, que se mejore la información, que es lo más importante. Numerosos fármacos son capaces de producir hepatotoxicidad y después realizan la farmacopea de todo el mundo. Más del 95-98% de los fármacos pasan por el hígado y por ahí se metabolizan utilizando el sistema de la citocromo P450 y cualquiera de sus isoenzimas, sean a través de la CIS1, CIS2, CIS3, cualquiera de las isoenzimas P450 sirven para metabolizar los fármacos, siendo los más conocidos la isoenzima 2,6,19, la 3A4, por las cuales se metabolizan la gran mayoría. Básicamente lo que puede pasar es que hay un sistema imperfecto de identificación de reacciones adversas, o sea, no todas las veces se identifica que un problema hepático sea debido a un problema medicamentoso. Por decir, las comunicaciones que se producen representan solo el 10% del total de los problemas que se reportan. O sea, existe más del 90% de posibilidades de que el médico, en este caso, no reporte las interacciones. Primero porque no lo llega a diagnosticar, pasa desapercibido o el paciente se le va y ya no le da importancia y no consulta por eso. Hay una dificultad en la detección de todos los efectos colaterales y esta frecuencia está estimada en un caso por cada 10.000 a 100.000 pacientes que son tratados, para que vean ustedes la dificultad que hay para encontrar un paciente que sufra algún tipo de hepatotoxicidad. Y es básicamente porque los que sufren de estos tipos de procesos van desde lo asintomático hasta la insuficiencia hepática aguda, teniendo un gran margen de procesos que no pueden ser identificados. La otra es que es un proceso de identificación inequívocamente tardía, porque lo primero que ustedes tienen cuando hay una hipertransaminasemia es buscar cuál es la lesión orgánica que justifica ese problema. No están pensando directamente en fármaco, a menos que ya tengan cierta experiencia y sean rápidos a la hora de hacer la anamnesis. Pero al no conocer rápidamente a un paciente, tienen que dedicarse a hacer la anamnesis y buscar qué cosas son capaces de desencadenar lo que el paciente les trae: colestasis, incremento de fosfatasa, incremento de gamma-glutamil o hipertransaminasemia con lesiones hepáticas aumentando las transaminasas. Imagínense que la incidencia estimada es de 10 a 400 pacientes por cada millón de habitantes. O sea, básicamente no hay una buena detección, no se detecta y no hay un buen sistema de comunicación de efectos adversos. Uno no va a la web y dice, DILI, y bajo un formato y meto los efectos adversos, que sería más fácil. La superioridad de la mortalidad llega al 10% en los casos graves, siempre y cuando no estén llegando a trasplante de hígado. Sin embargo, el diagnóstico es difícil porque ya sabemos que no hay criterios diagnósticos específicos. El paciente puede estar asintomático y de repente ustedes encuentran lesiones hepáticas. Lo peor del caso es que exista lesión hepática sin que en ese momento esté tomando fármacos, porque ya se ha visto que el fármaco puede estar abandonado 30 días antes de que haya lesión hepática. Entonces yo puedo tener lesión hepática presente cuando yo ya abandoné mi tratamiento 30 días antes. Eso está descrito. Entonces hay una serie de lesiones. ¿Cuáles son los criterios para considerar entonces a alguien en un proceso de hepatotoxicidad? Eso es lo más interesante. Los criterios son, primero, hay un periodo de latencia que varía, ojo, de 5 a 90 días. En realidad varía de 24 a 72 horas en los primeros casos. Cuanto más rápido es, cuanto más agudo se presente la reacción, ese es un problemón.
porque mientras más aguda, más peligrosa puede ser, y por lo general, mientras más aguda y dentro de las 24 a 48 horas, más rápido se puede ir una insuficiencia hepática, siendo ese el mayor problema. Hasta 90 días probablemente desde el comienzo de la administración. Ojo, 90 días son 3 meses. 3 meses. O sea, no se queden contentos con saber qué está tomando. Esténse contentos con decir, ¿y qué tomabas? ¿Y qué estuviste tomando hasta hace 3 meses? Y yo les explico de que deberían hacerlo siquiera hasta cada 6. Porque hay personas que toman metrotexate, tamoxifeno, que son hepatotóxicos y son fibrogenéticos, en todo caso cirrogenéticos, y su uso constante y crónico provoca problemas. Fíjense, no más de 15 días después de la suspensión en un daño hepatocelular, que es lo frecuente. Si yo noto el daño hepatocelular con aumento de transaminasas, puede haber pasado 15 días, pero si veo más bien fosfatasa alcalina y gamma-glutamil, pueden ser 30 días. Esto es una forma de poder llegar al diagnóstico. Sin embargo, la idea es que cuando ustedes hagan la anamnesis adecuada, tomen como rango de 3 a 6 meses, ¿no? El comportamiento clínico, bioquímico e histológico similar al comunicado anteriormente, ese es un criterio importante. O sea, ya puede haber habido descripciones previas de hepatotoxicidad al producto que ustedes están refiriendo. Si fuera así, la bibliografía les ayuda a ver de que hay un comportamiento clínico, bioquímico, histológico muy similar al que ustedes están teniendo con su paciente. Algo que es evidente es la mejoría tras la supresión del fármaco. Es lo más categórico, ¿no es cierto? Si yo suprimo el fármaco, todo mi proceso inflamatorio hepático comienza a disminuir. Ahora, la disminución, dependiendo del daño, y cuál sea el daño y cuál sea el fármaco, no viene de la noche a la mañana, va viendo lentamente y progresivamente. Lo otro es excluir otras causas, o sea, hacer el diagnóstico diferencial con otras causas alternativas tras la realización de estos procesos. Por decir, cuando yo tengo hipertransaminasemia, el paciente está tomando varios fármacos, pero tengo TGO elevada más que la TGP, ahí tengo un problema. Normalmente cuando existe solamente lesión tengo más la TGP que la TGO. La TGP se eleva más sensiblemente y más fácilmente y más rápidamente en un paciente bajo ciertas circunstancias, hígado graso por ejemplo, uno de ellos, o sea, por causas de tipo metabólicas. En cambio, cuando yo tengo daño hepatocelular con muerte celular, es la TGO la que más se eleva. No hablo ya de lesión de la célula, hablo de muerte de la célula y ahí tengo la TGO más elevada. Dos cosas siempre que tengan una TGO elevada, o es una cirrosis o es un problema medicamentoso. El medicamento tiende a traerme lesión celular con muerte celular, a diferencia de tener una TGP. Por eso es tan importante excluir otras causas alternativas como los virus, porque los virus me tiran arriba más la TGP en el inicio. Entonces tengo una TGP que está a partir de 1.5 veces lo normal, tengo que descartar mis virus que sean hepatotóxicos, como el B, como el C. Otras causas también es el alcohol. Vean otros factores de riesgo, también la gestación y la edad, porque la edad mayor de 50 a 65 años condiciona ya a la persona de esa edad a tener mayores reacciones frente a algún tipo de lesión, como por alcohol o como por fármacos. Y la característica, aparte de mejorar tras la supresión del fármaco, la otra es la recaída si se administra de nuevo el medicamento. Obviamente no estamos para administrarle nuevamente el medicamento a un paciente de forma concienzuda, porque iría en contra de lo ético y lo convencional, pero el paciente puede consultar a otra persona y de repente le vuelve a dejar un fármaco o derivado del fármaco y en forma accidental repetir el proceso de intoxicación. Entonces hablemos de los diferentes tipos de hepatotoxicidad y eso es importante que recuerden. Existen 2 tipos clásicamente descritos y son de lo cual vamos a revisar porque el segundo tiene 2 partes. El primero es la hepatotoxicidad intrínseca, y recuerden bien intrínseco porque está inherente per se al fármaco o la droga madre o alguno de sus metabolitos. Lo importante de eso es que es inherente, es per se. ¿Y qué causa eso? Reacciones dependientes. ¿Dependientes de qué? De la dosis. Y que afecta a la mayoría de los sujetos que esté tomándolo o que esté expuesto a ese tipo de fármaco. ¿Puede haber variabilidad entre sujetos? Claro que sí, porque no todos los sujetos tienen el mismo estado, la misma edad, el mismo estado de nutrición y tampoco algunos polimorfismos o trastornos ambientales
que producen alteraciones enzimáticas asociadas a sus genes. El otro es de que por lo general, cuando depende de la dosis, cuando depende del fármaco y que la mayoría se exponen, hay un periodo de latencia breve, por lo general. Y uno de los ejemplos más clásicos conocidos es el de paracetamol, ¿no? El paracetamol en su ingesta, que muchos lo utilizan para suicidarse, ocasiona una necrosis hepatocelular marcada, cuando esto pasa de los 10 gramos, aunque hay últimos reportes de menos de esa cantidad, de 7 gramos, pueden revisarlo con más tranquilidad. Y tenemos la idiosincrática. Entonces, si tenemos una que está en relación directa al fármaco, inherente a él, dependiente de la dosis, y que se repiten todos, aquí la cosa es que es independiente de la dosis. El anterior era dependiente y este no. Son impredecibles y este tipo de reacción idiosincrática es el que los manda al Palacio de Justicia, al que les hace pagar indemnizaciones, porque como es impredecible y está ligado a una susceptibilidad individual, ustedes no pueden adivinar que un fármaco le vaya a caer mal, pues, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen a su paciente, tienen que darle la posibilidad de que puede pasar algo a su hígado cuando lo tome, para que esté prevenido y para que lo sepa. Y es por eso que ustedes han visto que en Estados Unidos, cuando le dejan un fármaco, le dejan un folleto añadido, y es para que lean y se enteren de todo lo que ese fármaco puede producirles, y si están de acuerdo, firman una hoja de consentimiento informado al respecto del tratamiento que se les está dejando. Entonces, es independiente de la dosis. Pueden ustedes darle 5 miligramos y reaccionar, o pueden darle ustedes 20 miligramos, 5 veces la dosis y reaccionar. Es independiente, a diferencia de la intrínseca. Y de aparición infrecuente, felizmente no es el más frecuente de todas, y se detectan solo cuando el fármaco ya está comercializado. En muchos casos estos fármacos han pasado por investigación, ya han pasado la fase 3 de investigación en humanos y en estados clínicos y en diferentes hospitales, y recién se manifiestan más claramente cuando ya están distribuidos, vendidos y ya la gente lo está usando. Hay dos tipos de este tipo idiosincrático. Uno, el subtipo 1, subtipo 2, que básicamente es el autoinmune y que ahora vamos a ver. Subtipo 1 es debido a la formación de metabolitos anómalos a través de pasos metabólicos inusuales. Recuerden que para la detoxificación existen dos grandes pasos, el paso 1 y 2. El paso 1 es la creación del metabolito, que puede ser el que cause básicamente la mayor lesión. Eso es un mecanismo de oxidación y depende del citocromo P450 y sus diferentes isoenzimas. Entonces, con estos mecanismos de oxidación se presentan uno o varios metabolitos que pueden ser o no los activos y que desgraciadamente son los que ocasionan el daño hepático. Sin embargo, el hígado entra a una segunda fase, utiliza este metabolito y más bien lo glucoroniza o lo metila o lo sulfata. Existe un periodo de metabolismo que lo más bien neutraliza, que es el que al final de cuentas me da la droga conjugada y que es probablemente la que sí tiene efecto farmacoterapéutico. Aquí existe la formación de un metabolito anómalo y existen pasos metabólicos no consensuados, no conocidos, inusuales, infrecuentes y que por lo general están determinados de forma genética. Y en estos casos, por ejemplo, existiría una combinación de polimorfismos enzimáticos potenciadas por varios factores. Y esos se dan de forma genética, y forma de saber cómo van a estar potenciados es la teoría, pero es evidente de que el mejor presentador de problemas es el alcohol. El alcohol, por eso es que cuando ustedes toman un antiinflamatorio en este video y se les ocurre tomar alcohol, la van a pasar mal. Igual cuando toman un antihistamínico, ¿no?, y toman alcohol, también la pueden pasar mal, porque el alcohol presenta al fármaco, al sistema inmunológico, produciendo una serie de problemas. Presenta el fármaco al hígado, lo lleva de la manito y lo presenta frente a todo el sistema hepatocelular. Y esto, por ejemplo, este tipo de subtipo 1 idiosincrática es la hepatitis, por ejemplo, que produce la isonacida, que es el principal ejemplo, ¿no? Recaída tardía, latencia variable, no siempre se presenta de entrada, puede presentarse después. No todos los pacientes con tratamiento antituberculoso lo presentan, pero cada vez es más frecuente los problemas con isonacida. Y el subtipo 2, que viene a ser uno de hipersensibilidad, una reacción de patología y de fondo autoinmune, lo que pasa es que la droga madre o los metabolitos que se producen interaccionan con las proteínas celulares y forman un complejo antigénico que da lugar justamente a eso, un neoantígeno que se presenta frente al sistema inmunológico y produce una reacción inmunológica que puede ser humoral, puede ser celular.
Entonces, este fármaco, el metabolito, ya es un antígeno más, uno que no debería estar o que el organismo lo reconoce mal y forman estos neoantígenos que al final de cuentas producen la reacción inmune. ¿De qué se acompaña este tipo de reacciones? Es la que más sintomatología da. Entonces el paciente viene ya con erupción cutánea, ganglios palpables y ganglios por lo general dolorosos, fiebre, en la sangre se ven linfocitos atípicos en sangre periférica y sobre todo eosinofilia. Entonces tienen un complejo importante para decir que este paciente tiene un trastorno probablemente medicamentoso reactivo de tipo autoinmune por hipersensibilidad o una reacción de tipo 2. Existe un periodo de latencia que puede ser de 1 a 5 semanas, no necesariamente es de presentación rápida. No aparece por la primera administración, por lo general después de que ya se ha dado una presentación, ahí aparece. Ya el paciente tiene en su memoria quién fue, pasa primero, metaboliza y sus metabolitos son recordados porque a la larga me produce un problema y queda en la memoria inmunológica como wanted, como buscado. Cuando lo vuelve a encontrar va a volver a provocar probablemente un problema mayor. Es menos frecuente que las anteriores y no se da felizmente con mucha frecuencia. Lo daba antes el alotano, que era un anestésico, intranasal y lo dormían con esto. Actualmente ya no se utiliza alotano, se utiliza Ceoran, un producto que no pasa felizmente tanto por el hígado, su metabolismo hepático es mucho menor y no tiene este tipo de interacciones. ¿Cuáles son los mecanismos de hepatotoxicidad? Acomódense bien, estírense bonito, respiren hoy, porque es la parte más aburrida de todo. Pero es la fisiopatología al final de cuentas de cómo se produce el daño. El hecho es que para que haya hepatotoxicidad tiene que haber muerte celular. Esa es la principal razón de por medio. ¿Qué es lo que pasa? Bien, por inducir una pérdida directa de ¿qué? Viabilidad fisiológica de la célula. ¿Qué quiere decir eso? Que la célula pierde viabilidad y la pierde de dos formas. Si bien muere, muere creando dos cosas. Muere por apoptosis o muere por necrosis. Lo importante de la apoptosis es de que no hay reacción inflamatoria local. Hay integridad de la membrana no se rompe, pero la célula no trabaja. Hay daño mitocondrial, hay daño del motor de la célula, se paraliza, se frisea y el patólogo ve la célula paralizada con el núcleo con puntitos, como si no estuviera trabajando, pero ahí está la célula. Y no hay reacción inflamatoria porque no se rompe la célula y no bota el contenido intracelular hacia el exterior, lo cual llama a la citoquina llama a los glóbulos blancos para que vengan a producir reacción inflamatoria. Eso no hay, a diferencia de la muerte por necrosis, donde sí hay fragmentación y ruptura de la membrana, todo el contenido intracelular sale y por lo tanto provoca una reacción inflamatoria intensa. Esa es la diferencia entre la muerte por una apoptosis versus una necrosis. Las dos están contempladas en estos procesos de hepatotoxicidad. Y son en general el daño directo que produce la necrosis y la sensibilización de las citoquinas la que hacen que también se active el mecanismo de apoptosis, o sea, no está lejos de eso. Y como les dije inicialmente, ¿qué es lo que pasa con el motor de la célula? Quien produce energía es la mitocondria, quien comienza a andar el carro en la mitocondria, y si hay disfunción mitocondrial, hay aumento de la permeabilidad, aumento de la activación y liberación de factores pro-apoptóticos, que son básicamente del tipo caspasas y citocromo C. Cuando ustedes vean caspasas dentro de su organigrama, su fluxograma enzimático y citocromo C, van a ver que básicamente es un factor de activación proapoptótica, o sea, es para que la célula vaya y se frisee. ¿Existe qué? Apertura de los poros mitocondriales. ¿Y eso qué pasa? ¿Qué es lo que produce? Cuando se abren los poros de la membrana mitocondrial se despolariza. Y si se despolariza, se frisea y existe gran salida de adenosín trifosfato, que es el mecanismo de producción del ciclo de Krebs, que es la que da energía a la célula. ¿Recordarán todo ese factor? Entonces, la célula POC se paraliza, se abren los poros y se depleta de ATP, no hay energía, la máquina no funciona. Es como si se rompiera la manguera de aceite o de gasolina del motor, se chorrea el aceite, se sale, la apertura está abierta, se abre el hueco de conexión, sale la gasolina, no arranca el motor, no es gasolina, así de simple.
Hay una sensibilización al efecto letal del factor de necrosis tumoral alfa, que como siempre viene a fregarnos la pita, pues es uno de los tantos factores inflamatorios que intervienen en otras cosas. Ustedes saben que el factor de necrosis tumoral alfa interviene también en el factor del proceso inflamatorio crónico en la enfermedad inflamatoria intestinal. Es una de las bases fisiopatológicas del inicio de la enfermedad de Crohn, del colon, de la colitis ulcerativa. Bueno, acá también parece que tiene bastante influencia. Ojo, porque normalmente, ¿qué pasa con el hepatocito? Normalmente la célula hepática expresa en esta membrana, en su membrana celular, abundantes receptores para el factor de necrosis tumoral alfa. Concretamente los factores de tipo 1, que es esto, que no vale la pena que lo recuerden, no es lo más importante, pero que una vez que se activan diversas cascadas intracelulares, muchas de ellas para llevar a un proceso inflamatorio que por lo general termina en necrosis celular. Otros, algunas de ellas, van por otro camino y son más bien proapoptóticas. Tercer mecanismo está asociado básicamente al estrés oxidativo. Este estrés oxidativo depende sobre todo de los radicales libres de oxígeno. Cuando hay estrés oxidativo y depende de los radicales libres de oxígeno, son radicales que envejecen a la célula y la hacen morir, que es lo que sucede con todos los fármacos anti-age, que contrarresta los radicales libres de oxígeno. Los antioxidantes. ¿Han oído hablar ustedes? Los antioxidantes están de moda. Todos los antioxidantes son anti-age, anti-envejecimiento, anti-ruptura, anti-muerte celular. Lo mismo pasa acá. Para contrarrestar eso deberíamos dar una serie de antioxidantes para que no se produzca tanto daño celular. Los radicales libres se liberan en las mitocondrias y también por efecto de la actividad de una de las isoenzimas que está dentro del citocromo P450, que es el 2E1, o sea, parte del complejo CYP2. Una de esas isoenzimas, que es la 2E1, esa es una isoforma que es muy porosa, y un desacoplado funcionamiento deja escapar los radicales libres de las reacciones oxidativas que catalizan. ¿Qué quiere decir eso? Como es porosa, deja salir con mucha facilidad el resultado final del metabolismo del fármaco en su isoenzima. Todas esas reacciones químicas que se producen dentro del citocromo P450 metabolizando ese producto libera radicales libres que por lo común están centradas, condensadas. Es como cuando se produce la combustión en el motor, los gases del motor no salen pues por todas partes, salen dirigidos a través del tubo de escape, que es lo que botan hacia atrás, ¿no es cierto? Algo así, todos los radicales libres que se producen producto de la combustión, o sea, de las reacciones de óxido-reducción, son estos radicales libres que básicamente serían acumulados y metabolizados, son más bien desacoplados y salidos. Otro factor, que es la sobrecarga de metales pesados como el hierro, el cobre en los hepatocitos, potencia el efecto de los radicales libres. La sobrecarga, por eso que los pacientes que toman fierro y que tienen una hepatopatía crónica comienzan a desestabilizarse. Y el otro es el estrés oxidativo, induce a un tipo de metabolismo o de carrera enzimática metabólica, que es la peroxidación lipídica, que es más presente en lo que se llama la esteatohepatitis o el hígado graso. Pero acá se hace presente también porque este estrés oxidativo induce esta peroxidación lipídica y la oxidación del ADN, oxidación de la molécula de ADN dentro del núcleo de la célula huésped, y eso ¿qué produciría? Muerte de la célula, porque así como trastorna y oxida el ADN, alteraría la DNA polimerasa, no se sintetizaría más ADN de la célula y por lo tanto moriría. ¿Qué es lo que hacemos comúnmente para neutralizar los radicales libres de oxígeno? Los radicales libres de oxígeno que se producen dentro de la mitocondria, por lo común se consumen los depósitos de glutatión, que son los depósitos que oxidan y neutralizan a los radicales libres. Y esta es la principal defensa antioxidante de la célula. Y es por eso que en muchos de estos casos nosotros aprovechamos para dar una serie de antioxidantes al hígado, para que el antioxidante de sobra entre a la célula y pueda bloquear estos radicales libres de oxígeno, ya que cuando están de sobra y hay este tipo de producción sobra, hay tanto radical libre que el glutatión no se hace abasto, disminuyen los depósitos y pueden no haber y seguir dañando los radicales libres en la membrana. La deficiencia de este glutatión colabora a aumentar la sensibilización más bien de los receptores de la membrana celular hacia el factor de necrosis tumoral.
Si baja estos niveles de glutatión y la membrana se sensibiliza, los receptores de membrana se sensibilizan más al factor de necrosis tumoral, entonces ahí sí tenemos un problema porque eso induce mucho más rápido y directamente a la muerte celular, o sea, a la necrosis celular. Como ven, hay todo un factor en sí de asociación y de activación cuando la droga entra a los receptores del citocromo P450, y cuando todo esto sucede hay una serie de actividades que se comienzan a aprender. Uno es la activación de la beta oxidación y sobre todo la lipidooxidación en la mitocondria. Se activan los receptores de la membrana para el factor de necrosis tumoral, activando los sistemas que vimos de caspasa, ¿se acuerdan? Y cuando todos los sistemas de caspasa están activados, lo que va a pasar al final siempre va a ser muerte celular. Entonces hay una serie de fármacos que producen lesiones. Las lesiones van desde la producción de trombosis a nivel de los vasos que van hacia el hígado, salen de él, dentro de las células biliares que producen colestasis, dentro de las células hepáticas que producen necrosis. Entonces hay una serie de procesos como por ejemplo la colestasis aislada, que los produce antiinflamatorios, anticoagulantes, hormonas, conocidos por todos nosotros. Trastornos de tipo inflamatorio, colestasis inflamatoria producido por fármacos de uso diario, como es la torvastatina, el ácido clavulánico, la protomacina. Los otros son fármacos que se van conociendo como experiencia. La colestasis ductopénica con angiolítica, que solo sale el diagnóstico con biopsia hepática, producida por este antitusígeno, que es el dextropropoxifeno. Tenemos los hígados grasos, productos de este tipo de metabolismo degenerado, como son la esteatosis microvesicular o a gota pequeña, que se le llama, producto del uso continuo, por ejemplo, del ácido valproico para los estados epileptoides, o de la estadobudina para tratamiento retroviral, o tetraciclinas tan solo conocidas. Entonces, los pacientes, por ejemplo, que tratan el acné por mucho tiempo y usan tetraciclinas, pueden sufrir, si es que no se controlan, de una esteatosis microvesicular a largo plazo con elevación de la LT, o sea, de la TGP. Y cuando hay gotas grandes, macrovesicular, podemos asociarlo al uso de cimetidina, también un antirretroviral, y corticoides, que son los que más producen este tipo de lesión. Otro que me puede producir inflamación del hígado graso es la amiodarona, que se utiliza constantemente en cardiología. Los estrógenos como hormona, tamoxifeno, que es un bloqueador de las hormonas de tipo central. Tenemos fármacos que pueden producir granulomas hepáticos, como lo que ven ustedes ahí, ácido 5-aminosalicílico, que es para enfermedades reumatoideas, alopurinol, para los que tienen gota, exceso de ácido úrico, para amazepina, fenilbutazona, norfloxacina, uno de los quinolonas de segunda generación, la quinidina, quinina, todos los para malaria, otros que inducen enfermedad veno-oclusiva como la satoprina, otros para pilosis hepática como la misma cetopía y los esteroides anabolizantes, eso lo conocen todos los que hacen gimnasio. La hiperplasia nodular regenerativa, cetoprina también, que se utiliza mucho la cetoprina en cuestiones de artritis reumatoidea. Nosotros lo usamos más para manejar pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, y para manejar hepatitis autoinmune. Esclerosis hepatoportal, como es metotrexate, cetoprina, los mismos excesos de vitamina A, retinol, y la trombosis portal por los hormonas. Los estrógenos hay que manejarlos con mucho cuidado, tienen que estar manejados por un especialista porque su uso puede condicionar muchas cosas, desde trombosis portal, trombosis suprahepática, trombosis de Cava, es decir, los estrógenos pueden provocarme hiperplasia nodular focal, que es una lesión sólida por crecimiento anormal de las células normales del hígado. Adenomas ya vienen con una transformación por ese crecimiento anómalo, y por último son responsables de la formación de cáncer hepatocelular cuando no hay un control de los estrógenos, y aquellos que tienen más masa muscular que prostática, que utilizan esteroides anabolizantes, también pueden terminar en cáncer de hígado. Los angiosarcomas, que también están en relación a la producción de hormonas sexuales, y esto que es el cloruro, que más es un tóxico industrial, que más es una enfermedad de tipo laboral. Pero ahí no quedan las cosas, no solamente se habla de hepatotoxicidad en relación a fármacos que vienen derivados de la industria farmacéutica o la farmacopea convencional, sino que también las hierbas, los vegetales, la medicina natural trae su propia ayudita.
Y no todo lo que viene de la naturaleza siempre está considerado como bueno, porque cuando yo uso un fármaco, estoy hablando de un fármaco depurado de una planta, pero cuando uso la planta completa, estoy usando no solo ese fármaco, sino probablemente 5, 10 o 15 fármacos más que no han sido depurados y que probablemente me causen otro problema, y eso no lo entiende la gente en particular. Bueno, estamos en un país donde básicamente asociamos todo el herbolario nacional a medicina natural y tenemos medicina vegetariana. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Miren, este tipo de productos, uno de ellos muy conocido por ustedes, el té verde, la cáscara sagrada para los estreñidos, la hoja de zen para los estreñidos, igual para los estreñidos, son productos que pueden ocasionarme necrosis hepatocelular aguda, colestasis, trastorno de necrosis celular aguda, necrosis centrolobular. Así que hay que tener cuidado cuando uno toma este tipo de productos o preguntarlos como antecedentes. Antes el té verde se vendía muy concentrado en líquidos muy concentrados, servía para bajar la grasa supuestamente, para bajar de peso. En todo caso, se retiró del mercado como tal en Estados Unidos y en España. Ha tenido que pasar un tiempo para volverlo a tomar cuando estas dosis son bajas. Entonces ahora los té verdes básicamente es un agua de tiempo, ¿no? Y es lo que toman constantemente los chicos ahora. Pero el zen, la hoja de zen, es muy irritativa, muy fuerte, sirve para liberarnos del estreñimiento, pero a su vez puede producir problemas. Algo más de nosotros, por ejemplo, de nuestra medicina natural, es el Comfrey, que utilizamos convencionalmente, y ustedes lo van a ver en las herbolarias del mercado, que lo venden para cuestión de gastritis, úlcera péptica, funciona muy bien para eso, pero si hacen un control metabólico de su perfil hepático, probablemente se ven con sorpresas. Igual pasa con el paico, lo toman como un antiinflamatorio, baja muy bien la cuestión de la próstata, pero el hígado sí me da problemas. Hay descripciones, incluso a largo plazo, con lo que sería la manzanilla, el llantén. Tengan cuidado, ¿no? Hay que leer bien antes de. Y por supuesto, las drogas de abuso, que ustedes ya conocen mucho mejor que yo, ya saben que tienen que tomar más agua con ¿no? Porque produce rápido mielisis y hay que tomar bastante líquido para evitar la insuficiencia renal que produce este tipo de problemas. Y la cocaína, que para qué líquidos de la nariz, que hay mucho talco por acá, y tienen que evitar esto al final de cuentas. Pero ya saben que puede provocar hepatotoxicidad rápidamente, y eso es lo que estamos tratando de decir. Una serie de lesiones, que es el resumen de lo que acabamos de mencionar, y las diferentes lesiones, lo que sería un hígado normal, con lo que es un hígado con esteatosis hepática a gota mediana, gruesa, es diferente, lo que es necrosis celular, acá hay todo un espacio porta con necrosis intracelular, y lo que sería la fibrosis, que está teñido de azulito en una coloración especial para ver el colágeno. Fíjense todos los fármacos que en España se han retirado por hepatotoxicidad. Muchos de ellos los hemos tenido nosotros a través del tiempo, como la nimesulida, que felizmente se dejó de comercializar acá, pero estuvo mucho tiempo antes de eso. La clormexazona, la clormezanona o la clormexazona, que es un relajante musculoesquelético retirado en España y en Estados Unidos, lo tenemos acá y ustedes lo van a ver con diferentes nombres comerciales. Se sigue usando la clormexazona con paracetamol, con clormexilato para las contracturas musculares, para bajar el dolor, y se sigue utilizando acá y se sigue vendiendo. El trofloxacina ya no se vende. La nimesulida, que era muy buena antiinflamatorio, que no traía mayores consecuencias renales, fue retirado en el 2002. El reto, felizmente, para bajar de peso, la Camellia sinensis, que era un extracto que se tomaba, también producía hepatitis en particular, también fue retirado. Como ven, es solamente cuestión de revisar cuáles son los mecanismos fisiopatológicos. Tienen que estar al pendiente de cada fármaco cuando ustedes lo recetan. Tienen que conocer lo mínimo de cada fármaco antes de recetar, para saber cómo lo voy a manejar. Para eso ustedes siempre en su historia hacen sus antecedentes, si es diabético, si es hipertenso. Tienen que saber aproximadamente cómo está ese hígado antes de, para que yo pueda dar un fármaco y no tenga mayores alteraciones en su metabolismo. No se olviden de leer, busquen Lilly, van a encontrar una serie de aspectos mucho más desarrollados actualmente con respecto a la hepatotoxicidad. ¿Se hubiera alguna pregunta? Por todos los lados.
así que van a encontrar mi presentación por todas partes, siendo perfil, van a poder ver, y las preguntas son concretas. He hecho una marcación muy estricta cuando he conversado al respecto de cuáles son los puntos que deben siempre recordar para tener en su práctica diaria. Dime. Los criterios que usted mencionó de toxicidad por fármaco, pero decía de 5 a 90 días, pero mencionó que podría ser que en la anamnesis se tiene que mencionar hasta por 6 meses. Entonces, ¿ese criterio lo cuento hasta 90 días nomás o también cuento? No, 6 meses, mínimo. Porque recuerden que hemos hablado de los fármacos de uso crónico. Un fármaco de uso crónico no está hace 3 meses, a menos que hayan empezado a decir. Es siempre mejor que ustedes investiguen por fármacos de 6 meses a la fecha. Como digo, los pacientes con artritis reumatoidea reciben quinidina, por ejemplo, lo usan tiempo, usan metronidazol, lo usan tiempo, usan corticoides, lo usan tiempo. Entonces de repente lo llevaron hasta hace 2 meses, y si ustedes me preguntan por hace 2 meses, un fármaco que usaron durante casi más de 2 años, recién lo suspenden hace 2 meses y están viendo la lesión hepática ahora. Dicen, ¿qué pasó? Recién están diciendo qué pasó, pero es bueno saber los antecedentes. Por eso es conveniente conocer el producto desde cuándo está. Y incidan mucho con sus pacientes en la parte herbolaria. En la parte herbolaria, los pacientes no consideran muchas hierbas como medicinas. Muchos pacientes, no, es un suplemento para mi dieta, no es fármaco, igual que el bismuto, piensan que no es un fármaco, ¿no? Pero los productos que vienen herbales, los extractos, siempre traen alguna consecuencia, ¿sí? Así que tienen que estar buscando. Insistan de cualquier persona de que si es que está tomando algún producto. Nos ha pasado una señora que iba al gimnasio constantemente, joven, 33 años, iba al gimnasio y sus relaciones sociales, no sexuales, sociales, no confunden, que algunos dicen que es lo mismo, pero fueron muy grandes, se relacionaban mucho con la gente del gimnasio y salían después de hacer gimnasio a chupar. ¿Qué tal gimnasio? ¿Qué tal ejercicio? Si termina, es como el fulbito, ¿no? El fulbito termina en fulbazo, pero el gimnasio terminaba en trago corto. Y de repente la señora me vino un día amarilla, ictérica, pero estaba aparentemente en mal estado general. Le tomó su perfil hepático, TGO sobre TGP, decía algo estaba consumiendo, tomando. No, doctor, no. Me negó hasta la pared del frente de cualquier cosa. Me maté buscando de todo. Y la señora seguía empeorando su ictericia. Autoinmune, alfa-1 antitipsina, congénito, diabetes, azúcar ácido úrico, metabólico. Y como era una persona en gimnasio, aparentemente tenía una dieta adecuada, light, tomaba bastante líquido. Y cuando le preguntaba por alcohol me lo negó. La cosa es que la señora entró en una hepatitis alcohólica, del cual no pudimos hacer nada porque le decíamos de todo y no podíamos tratar nada porque no había nada. O sea, no me salía nada. Pero si yo hubiera dicho que tomaba alcohol y que esto era por alcohol, hubiéramos podido utilizar un par de fármacos para bloquear el proceso inflamatorio por alcohol en una hepatitis alcohólica. El asunto es que la señora me hizo una insuficiencia hepática aguda y entró en coma, ¿no? Y cuando entró en coma, la hermana de la señora recién habló y dijo, lo que pasa es que mi hermana es alcohólica y ha estado tomando en el gimnasio, y que esto ha sido a raíz de que vino, salió un sábado y no regresó hasta el domingo en la tarde y había estado tomando trago corto. Pero ¿por qué no me dijo? Porque ella no quería. Porque ella no quería, no le dijo a la hermana. Y hubiéramos podido salvar una vida solamente utilizando cierto tipo de productos. Así, la gente no considera de que hay cosas que pueden provocarle tanto daño y que pueden llevarlo a la muerte. Tengan mucho cuidado con los productos naturales, pregúntenle qué traen. Amazon y ahora por online se consiguen muchos fármacos de tipo naturales, herbales, cuyo nombre no podrían pronunciar porque hasta vienen en chino. Solamente dice para qué sirven. Sirven para la potencia sexual, sirven para las migrañas, sirven para la dispepsia crónica, para el ácido úrico, y no se sabe qué traen. Sabemos que son extractos de hierro, pero no sabemos qué traen.
Están reconocidos más de 10 frascos que venden Amazon por internet que producen necrosis aguda hepática. Están descritos y vienen por internet. Al menos está la foto del frasco y el nombre chino. Viene con la traducción, pero no me pidan que se los diga, pues no es la menor idea de qué significa. Pero ahí está. Y la gente no lo revisa, no lo hace. Y a pesar que se les dice no tome nada, que tenga hierbas, que tenga algo en particular, no, igualito. Entonces tengan en cuenta eso para que cuando tengan que enfrentar a un paciente siempre pregunten de todo. Y si se los niega, ustedes ponen en su historia siempre, niega consumo de alcohol, niega consumos herbarios de productos herbales, etc. ¿no? Siempre pongan, no niega. Esa palabrita les puede salvar la vida. Muy bien, jóvenes. Si me preguntas. Gracias.